de- había una parte que dice, bien podemos aseverar que las enfermedades orgánicas tienen un 85% una base emocional. Eso nos podría de repente eh, explicar de una manera para podernos entender en ese aspecto. Si tú tienes solamente por hecho de estudio, es que nosotros dividimos lo que es el cuerpo físico, lo que es el cuerpo emocional, mental, espiritual, pero están absolutamente interconectados los unos con los otros. Y entonces unas emociones intensas, por ejemplo, que las vas llevando como, sí, como un evento muy fuerte, muy violento o de la naturaleza que sea, a la final se va a convertir en una cosa más densa. Es decir, cuando tú tienes una emoción o un pensamiento es como algo muy sutil, ¿verdad? Tú lo tienes, eso está Claro, como, sí, como que no lo puedes ver. Tú no puedes ver un pensamiento, no puedes ver una emoción. Sí sabemos que detrás de una emoción hay reacciones, digamos, fisiológicas en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, tenemos cortisol, tenemos adrenalina, tenemos aceleración del pulso cardíaco, sudoración a las manos, etcétera, toda una serie de reacciones. Pero cuando esto ya es demasiado fuerte, demasiado intenso, entonces esto se puede llegar, lo que decimos, se llega a somatizar. Es decir, ya en el cuerpo biológico, en el cuerpo físico, se puede llegar a manifestar. De hecho, se manifiesta con alteraciones en el sistema simpático, como lo que estoy diciendo, o sea, producción de distintas hormonas que empiezan a participar. Pero además de eso, ya pueden hacer efecto a nivel celular, a nivel de órganos. Y esto es lo que al final nosotros vemos. Entonces hay molestias a nivel, por ejemplo, de tiroides, a nivel del hígado, a nivel del páncreas, de la vejiga, de cualquiera de estos órganos. Pero nosotros tenemos que entender que detrás de esa manifestación hay temas que son emocionales. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. ok, ok. Entonces, eso es lo que quiero decir al inicio y también que nosotros tenemos que hacer la diferencia porque sí hay efectivamente, como podemos ver ahí, ciertos microorganismos como el Lyme virus que está en el occipital que puede alterar la conducta. O otros patógenos a nivel del cerebro como un tifo que puede causar agresividad o un par especial como este del doctor Bonilla que está en el temporal derecho y puede causar agresividad, puede causar violencia, e inclusive puede llegar a suicidios, o sea que a la gente se autoagrede a sí mismo. Entonces a eso se refiere esta importancia que tiene la vida emocional. Doctor, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor, adelante. Que los intestinos son nuestro cerebro emocional. Siempre que hay algún problema de cualquier tipo, cuando está afectado, siempre estamos afectados emocionalmente. Y al revés, bueno, esto ya lo explicaste, ¿no? De que si estamos tenso, no vamos al baño, ¿cierto? Se acumula ahí y esto nos afecta emocionalmente. No estamos tan claro con nuestra mente, no tenemos esta conexión desde que nuestro intestino están disturbados. Bueno, qué buena aclaración, Nadia. Sí, esa es la conexión que existe. Y refiriéndolo nuevamente a lo que señala Nadia, ¿dónde nos da las maripositas cuando nos enamoramos? En el estómago. Toma. Igualmente, cuando tenemos miedo, es el sistema digestivo el que se altera. Cuando vimos el tema del microbioma, de la conexión con la actividad del cerebro, justamente ahí podíamos ver cómo inclusive
el microbioma percibe nuestros niveles de estrés y altera su conducta. Y hace que se dispare toda una serie, una cascada de hormonas a nivel del organismo, alterando obviamente nuestra conducta. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? La idea en relación a este listado es que, bueno, ahora tomamos de una parte de emociones principales, como eran el miedo, y ahora empezamos a desarrollar el tema de lo que tiene que ver con el amor, que son para mí como dos puntos básicos de la cual se desprenden una serie de emociones. Claro, tenemos emociones básicas que están definidas, que son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, el asco. Estas son las emociones básicas o primarias, y de ahí se desprenden una gran cantidad de emociones. Pero ahí está nuestro arte justamente, el de establecer qué mismo es el origen. Y en este caso, nosotros preguntamos con este sistema que tenemos de quiropraxia o ¿sí? de respuesta neurointeligente del organismo, podemos hacer la diferencia. Claro que a veces a primer momento aparecen situaciones como una señora que atendí en la tarde, sí, está casada, pero bueno, su esposo por temas laborales está en otro país y bueno, vino por Navidad, ya está 2 años fuera del país y dijo, bueno, yo pues, quiero hacer mi vida de otra manera, digamos, ya no continuar con esta relación. Pero obviamente aquí hablamos de un niño de 11 años. Un niño con trastornos, con déficit de atención de 4 años, con trastorno autista. Y 2 niños mellizos, mellizos o gemelos de 2 años. Son 4 niños. Imagínate tú el cuadro que viene la mujer. Y entonces obviamente pues ahí tú tienes todas unas manifestaciones, digamos, que van desde el llanto y todas estas oleadas de depresión, de angustia, de no saber por dónde empezar a armar su vida. Entonces, sí son temas complejos y obviamente ahí estamos nosotros para dar el soporte. Y ahí yo pienso que, bueno, nosotros podemos usar los pares, obviamente, que conocemos y todo eso, pero en ese caso no te hace falta ni buscar qué tipo de microorganismo está ahí, para nada, para nada. Ahí lo único que te queda es escuchar y tratar de buscar salidas y respuestas y aclarar y calmar un poco para que no tenga esto un desencadenamiento, digamos, que puede ser fatal. Por ejemplo, el tema de que no está comiendo. ¿Sí? Dice, no tengo hambre y no estoy comiendo y está bajando de peso. Entonces, figúrate tú, todo lo que se puede desprender de una casuística así. Tremendo. Un cuadro muy, muy fuerte. Bien. ¿Alguna pregunta? No, yo quería comentarle algo, doctor. Claro. Esta semana una médica amiga mía me comentaba, estábamos hablando del dióxido de cloro y todo eso, y me comentaba que hay un testimonio que encima ella lo conoce, por eso yo le doy crédito, porque conoce a la mamá. El nene tenía autismo y empezaron con el dióxido de cloro y la criatura despidió un parásito así grande como lombriz y el chico se empezó a sentir de otra forma. Y le sacaron la medicación y está bien. Despidió parásitos así, tomando el dióxido de cloro la criatura. Uh-huh. Sí, muy bueno, muy buena observación. Me das una buena pista. La próxima vez que lo vea, pues bueno, ahora me concentré en
en esta persona, pues en tratar un poco de levantar su ánimo, pero la próxima vez voy a enfocar el tema de los niños. O sea, del niño Sí. de 4 años con trastorno Sí. autista. Sí, eso Lo que también. pasa que este producto, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado, la dosis y todo para las criaturas, ¿no? Pero yo sé que se conectan con Skalker vía email y él contesta todos los protocolos que quieran saber. En español también. En inglés y en español. Sí, sí, sí. No, él habla muy bien español. Él vivía creo que como 20 años en España. Sí, 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 sí. Entonces habla muy Pero bien español. es en español. Sí, yo sé que él habla, pero digo que responden tanto a alguien que habla en inglés como en español. Y él Fantástico. uno le explica lo que está pasando y la edad y todo, o qué protocolo seguir, y él le indica todo. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? A ver, adelante Jesús, por favor. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Mena. En pares psicoemocionales hay autismo falso con nervios vagos riñón y autismo verdadero con calcáneo cuello calcáneo. Autismo falso, doctor Mena, después de un diagnóstico, a mí me gusta trabajar mucho el nervio vago con el riñón y los trabajos con las ambas polaridades allí. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué experiencia ahorita que están hablando de los niños con autismo? Porque ¿cómo sale ese diagnóstico en los pares psicoemocionales? Esa sería la pregunta, doctor Mena. Bueno, yo pienso que todos tenemos como una escala bastante grande y se podría decir que todos somos más o menos autistas, unos en grado muy, muy grave que ya es patológico. Muchos lo atribuyen al tema de la vacunación, pero hay otro enfoque también que es justamente lo que mencionaba Susana, que tiene que ver con el tema de parásitos. He visto autistas, por ejemplo, una vez lo vimos ahí en un curso en la Florida y vino, me recuerdo, este niño con su madre y todo eso, pero me llamó mucho la atención que venía el padre acompañando y claro, uno está observando, atento a todo lo que pasa en el entorno, pero me llamó mucho la atención la conducta del padre. Nunca se acercó, no se acercó a nadie, no conversó con nadie, estaba muy distante, no hacía contacto visual. Eso me llamó mucho la atención. No sé si nadie se recuerda de este caso, pero era muy, muy extraño. Eso es lo que yo pude observar y me recuerdo. De otros casos que he visto y me llama mucho la atención que en Estados Unidos es que hay mayor nivel de autismo. En nuestros países casi hay muy poco. Conocí el caso de el hijo de un colaborador mío, un muchacho de Barcelona, que estaba casado con una ecuatoriana que vino aquí a Ecuador. Y él tenía justamente un hijo autista con los rasgos característicos, con movimientos estereotipados, sin contacto visual, etcétera, etcétera, sin una interacción social, digamos, prácticamente nula. Y sí, el hombre luchó durante el tiempo que estuvo aquí conmigo, como unos 3 años o 4 años. Inclusive llegó a viajar a los Estados Unidos para hacer una consulta con un doctor experto allá. La consulta, $1,600. Y bueno, le dio algunas instrucciones, una limpieza una desintoxicación, un antiparasitarios, etcétera, etcétera. Después de eso, le daba 15 minutos que le abría la pantalla, pero antes de abrir la pantalla, que le daba 15 minutos, tenía que depositar $400. Entre las muchas cosas que hizo este colega, él organizó inclusive, me recuerdo, una cámara de estas hiperbáricas, estas que pones oxígeno para, sí, para oxigenar, para elevar, digamos, el nivel de
de oxígeno a nivel de todo el organismo, a nivel cerebral. Pero me llamó mucho la atención porque una vez que fui a su casa, justamente estaba el niño dentro de esta caja que se hace como, sí, como una pequeña carpa, pero el niño gritaba tremendamente y me parecía un contrasentido. Estaba con una chica empleada y sin duda pues le dijeron, bueno, vamos a jugar y todo esto, pero me pareció terrible el hecho de que tenga que estar metida en este espacio y con este llanto, con esta desesperación por salir. Entonces yo pienso que ahí en vez de ayudarlo, en vez de apoyar, había quizá un poquito de negligencia en seguir ciertos protocolos y en pensar que en esa dirección se iba a solucionar. Hay personajes también en la vida pública de personas que tienen su nivel de autismo. El mismo Einstein apenas se dice que él logró conversar a los 7 años, o sea, tener una interacción a través de la palabra con 7 años. Entonces, fíjense ustedes que hay este espectro autista que se llama, que puede variar y que quizá puede cambiar en el tiempo. Hay que estar muy atentos y observar y no dejarse, digamos, prejuiciar porque puede ser esto o aquello. Son casos muy interesantes de investigación para uno aprender, pero realmente cuando me traen un niño con estas características, yo lo evalúo y como alguna vez conversamos, se puede chequear inclusive bueno, basta el ver a los ojos a un niño de estos y como digo, hay niveles y no 100% corresponden a un caso extremadamente grave. Sí los hay, indudablemente, pero en mi casuística el único que he visto es el hijo de este colega nuestro, este doctor Fanras, pero aparte de eso no se ve mucho. En Ecuador al menos no se ve mucho. Sí. Jesús, ¿tú quisieras añadir algo? ¿Quisieras añadir algo? Está muy bien, doctor Mena, gracias. Es que nosotros estamos abocados, pues, mi esposa es psicopedagoga, y estamos haciendo un ensayo por 1 año con los pares biomagnéticos, con los niños con autismo y con Asperger. Estamos haciendo un seguimiento con los rastreos, buscando respuestas en la alimentación, el ejercicio, los microorganismos, con los casos que hemos tratado. Y bueno, por eso le preguntaba para seguir aprendiendo. ¿Pero han tenido ustedes casos de autismo? Sí, cómo no. Nosotros tenemos un caso sorprendente en Venezuela. Eso fue un niño llamado Isaac, que un autismo era medio. Pues pudiéramos etiquetarlo por bajo, medio y alto. Y era medio, pero con antisocial, pues como usted mencionó, él no podía tener un contacto con las personas, color azul, la mamá ya tenía una edad pero cerrado, y después de trabajarlo como 5 meses constantemente, él se sentaba en su salón de clases de último en una silla, le tenían su pupitre al final y lo tenían sentadito ahí esquinado y todos los demás niñitos en comunidad, porque como él era aislado totalmente y no tolera la frustración, si algo hacía mal, bueno, eso era un desastre. Bueno, la sorpresa, doctor Mena y todos nuestros compañeros, que después de 5 meses y algo, casi 6 tratándolo, él llegó y un día entró y agarró el pupitre y se fue con el pupitre y se puso con la comunidad de alumnos. Y cuando hizo eso y después compartió en el recreo, la señora llegó, me acuerdo, al consultorio llorando, gritando, conectándome como con 6.000 personas, que ella tiene un grupo de 6.000 personas con madre autista, que la solución del autismo. Yo le dije, ¿pero qué es lo que está pasando? No, quizás, no, bueno, vamos en proceso. Y el muchacho se ha mantenido así, yo le perdí ya la pista. Lamentablemente ella después se mudó, no sé qué pasó con ella, yo ahora aquí en el Ecuador. Pero sí hemos tenido casos, doctor Mena, claro. Hay casos muy fuertes, tratamos hace no mucho un caso sumamente difícil, del niño ni con los padres, es decir,
es totalmente agresivo con su hermanito. Y llegamos después de mi esposa a darle unas 6, unas 8 terapias y estar yo con ella y con el niño, que de repente llegó y yo le decía amigo, amiguito, y él llegó y me abrazó. Nos quedamos perplejos y de ahí en adelante, amigo, amigo. Claro, él duraba hace un rato, después le volvía a tener su situación atípica y después amigo, amigo. Eso nos ha motivado mucho y como es el estudio profesional de mi esposa y aparte la neurociencia, bueno, estamos en ese estudio, doctor Mena, nos estamos dando un año para tabular resultados. Excelente. Excelente. De esos casos justamente es que tenemos que aprender. Muchos de los investigadores que, digamos, lo que existe en la medicina, como se conoce, alrededor de 6.000 enfermedades. De estas, quizá hay tratamiento para 500, 800 enfermedades. Y el resto, prácticamente hay muchas enfermedades que no son tratadas, que no se conoce, pero dentro de la clasificación de esta, hay una clasificación internacional, es el CIE-10, y esto lo usamos para los seguros. Cuando alguien pide el seguro, pues uno tiene que buscar dentro de esa clasificación porque están codificadas. Pero son justamente los familiares, inclusive hay casos de investigadores que no exactamente son médicos, y a veces de ellos, por la preocupación por sus familiares, por sus parejas, en fin, ellos consiguen grandes resultados y hacen investigaciones reveladoras que luego aportan a la medicina. La medicina está estructurada y a veces puede ser un tanto rígida. Están concentrados, obviamente, en la mayoría de casos que pueden ser tratados, pero hay médicos que quizás sí se pueden especializar o investigadores o institutos de investigación para este tipo de afecciones, entre esas el autismo, que llevan batallando durante muchos años prácticamente todos los profesionales. Me llama la atención también, y a propósito ahora que me recuerdo de esto, vi una vez un anuncio en el periódico de una persona que tenía un tema de, me parece que era algo de epilepsia o alguna cuestión relacionada con la piel. En ese tiempo yo estaba empezando con biomagnetismo y obviamente yo llamé por teléfono a esta institución y dije, bueno, aquí pues estamos a la orden y tráiganos la persona a ver qué podemos hacer, cómo podemos nosotros ayudar, nos interesa ayudar en esto. Pero no tuve ninguna respuesta. Después hablando con otros colegas me dijeron, mira, lo que pasa es que hay gente que tiene un sistema, en este caso pues quienes están responsables de estos niños, de buscar ayuda y hacen recaudaciones importantes de ingresos y entonces de alguna manera no les interesa conseguir, o sea, realmente sanar a estos niños. Porque ese es un modo a través del cual consiguen ellos tener sus ingresos. Eso era un poco macabro, digamos, que tenga que ser así, pero así es la naturaleza humana en algunos casos. Y Permiso, doctor Mena. desde allí yo me limité un poco en hacer estas ofertas. Dime, Jesús. Permiso que lo haya interrumpido, que estamos conscientes, ya son varios países que sabemos de esto. Es un gran, bueno, no llamemos negocio, pero tienen que invertir mucho dinero los padres de estos niños con autismo, con Asperger. De hecho, nosotros en Manta cerca hay un lugar donde los atienden que es carísimo. Es decir, realmente casi inalcanzable para muchas personas y por eso lamentablemente algunos padres lo que hacen es encasquetar y ocultar a ese niño como si no existiera de la sociedad para que nadie ni siquiera se entere de que existe. Y es lo que, bueno, estamos en la misión de tratar de que eso cambie. De hecho, nosotros particularmente les enseñamos biomagnetismo a las madres de los niños autistas o de cuidadores de los niños, se llama el cuidador, si no puede la madre, gratis. Es decir, estamos intentando atacar esto con fuerza porque si no hay explicaciones todavía ni siquiera científicas el por qué hay tantas confusiones, hay tantas teorías
hay tantas malas interpretaciones, entonces, bueno, vamos a ver qué más podemos añadir allí, pues, pero con tabulaciones, tenemos que tener por lo menos 1000 niños tratados y ver la evolución a través de un año, a ver qué pasa. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Juan José, adelante, buenas noches. Hola, Jorgito, hola, colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Les mando un caluroso saludo de Argentina, literal, 40 grados hoy aquí. Así que si alguien tiene frío, se sube a un avión y lo esperamos. Quería comentar también un caso que tuve de un chico con autismo severo, y cuando me llamaron, obviamente, la primera consulta es, ¿se podrá hacer algo con biomagnetismo? Y yo me acuerdo que mi sugerencia fue, hagámosle la pelea. Total, no perdemos nada. En el caso de este chico, era bastante grave porque el nene en esa época tenía 8 años, no manifestaba ningún movimiento, rasgo, era como si fuera una foto, y de repente el chico este se levantaba y se empezaba a dar la cabeza contra la pared, literal. Literal, lo tenían en un cuarto en donde habían acolchonado las paredes porque imagínense el susto de los padres. Entonces, claro, me topé con la disyuntiva de que una persona así, o sea, no podíamos ni tocarlo, al menos yo. Entonces, bueno, lo que les dije es, miren, vamos a hacer el rastreo a través de la madre. Se imaginan que me miraron como si viniera de Júpiter para decirle, ¿qué es esto? Bueno, el tema es que empecé a llenar la ficha y me permitieron realizarle 4 rastreos. Dentro de esos 4 rastreos pude detectar que su mamá, en la época del embarazo, trabajaba sacando placas dentales. Y eso era posiblemente una de las razones por las cuales supuestamente el nene había nacido con esta anomalía. El tema es que, así como contabas vos, Jorge, también aparecieron intoxicaciones a nivel intestinal. De hecho, recuerdo una noche que me llamó el papá desesperado diciéndome, mi hijo acaba de ir de cuerpo. Y yo me quedé como diciendo, bueno, no, ¿cuál es la gran noticia? Y me dice, hizo popó con viruta. O sea, apareció viruta en las heces fecales. Yo les expliqué que eso era producto de la desintoxicación, y también, obviamente, en esa época aparecían muchos patógenos a nivel del cerebro. Bueno, el tema, resumiendo, es que el nene, que ahora ya pasaron 12 años, ya tiene más de 18 años. El año pasado cumplió 18. El nene ahora va al supermercado con su mamá, se hace entender cuando quiere algún producto del supermercado que le gusta. La verdad que evolucionó muchísimo por el corto tiempo que me permitieron rastrearlos. Donde sí me topé con una muralla, y esto es lo que también quería compartir con los compañeros, es que evidentemente el tema del autismo no es solo del paciente, sino del grupo familiar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que les había propuesto era, mira, no solo hay que tratar a tu hijo, también me gustaría tratar al padre y a la madre. ¿Por qué? Bueno, por lo que la mayoría de nosotros sabemos, que existen patógenos que se cruzan, que cambian por la interacción familiar, pero sobre todo porque notaba que, claro, el tener un hijo autismo es un sacudón y un cimbrón muy grande para una pareja. Imagínense la culpa que se percibía del lado de la mamá, porque ella se sentía, y esto lo retomo con las clases anteriores de los pares emocionales, ¿no? O sea, no sirvo como mujer, ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, ellos son bastante religiosos, entonces siempre era la mirada al cielo de por qué Dios me hizo esto. Y encima, por el lado del papá, había un pariente en la familia del papá que había tenido o que tenía un hijo con autismo. Y la verdad que esta situación, pero me acuerdo como si fuera ayer,
influía muchísimo en este niño. Y lo anecdótico, lo sorpresivo para mí, es que cuando empezamos a tener avances, misteriosamente los padres suspendieron las sesiones, sobre todo cuando, después de la última devolución que les hice, intenté acompañarlos diciéndoles, miren, su hijo ya no es autista, ahora responde, ahora se hace escuchar. Entonces, lo mejor que pueden hacer es comiencen a dejarlo de tratar como si fuera autista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el niño este... Impresionante. Lo que está diciendo es un escándalo, algo maravilloso. Yo te estoy escuchando y estoy Sí, fascinado. sí, Jesús. Y tú sabes que fue, o sea, te imaginas, como tantas veces lo has dicho tú, o sea, uno puede persuadir, invitar, pero no podemos obligar a nadie. Pero la verdad que los avances sí, a mi entender, fueron significativos. Pero lamentablemente ellos sucumbieron en el sistema de salud, por estas cosas que comentaban antes, que tienen que ver con que su seguro médico, te imaginas el gasto que implicaba esto, tener un terapista especial, una persona que le desarrolle todo lo cognitivo, un fisioterapista para desarrollar el tema de la motricidad gruesa y la motricidad fina. Pero lo maravilloso de todo esto es que que en esa época tenía 8 años, se movía, se comunicaba, podía ir a la plaza e interactuar con otros niños sin salir corriendo. Y ahí quedó, o sea, estas personas se dedicaron más que nada a luchar contra el sistema. Y bueno, yo creo que eso, bueno, les ha quitado mucho tiempo porque, bueno, aquí en Argentina lograr que las leyes incluyan a ese tipo de personas con esta patología, ni que hablar de los seguros médicos que cuando uno ingresa hacen un cálculo del posible gasto que un cliente les puede ocasionar. Y si ese gasto supera sus cálculos, directamente te borran, te empiezan a quitar prestaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa era la experiencia que tuve con esta gente. De hecho, también creo que en Facebook hay un par de, al menos aquí en Argentina, un par de asociaciones de madres y padres de familias con chicos con autismo. Y la verdad que las veces que yo intenté interactuar con ellos, como si, miren, acá existe el biomagnetismo, podemos probar, podemos hacer una prueba. La verdad que no se generó ningún tipo de interés. O sea, toda la focalización y la energía de estas familias con hijos autistas, más que nada se basaban en tratar de que sus seguros médicos, sus prestaciones médicas, les reconocieran el tratamiento alopático, que básicamente es, bueno, los fármacos que conocemos y nada más. Entonces quedó ahí. Sí, muy bien, gracias Juan José. Muy bueno tu testimonio y sí, realmente sorprende que habiendo resultados, más aún con un caso así, pues que no se continúe, pero bueno, en eso, como tú dices, no podemos ponerle la pistola ni exigir ni nada. A mí me pasa esos temas con los pacientes de Parkinson, que también están bastante afectados en su aspecto emocional, en su aspecto mental están impecables, no tienen deterioro cognitivo, pero en cambio en el aspecto emocional yo diría que están bastante decepcionados de los tratamientos y no se puede hacer un seguimiento. Lo que sí me conmueve, y inclusive que he comentado varias veces que doy imanes, inclusive cuando hay ataques epilépticos, me tomo un tiempo prudencial de explicar a las madres. Imagínate una madre que 2, 3 de la mañana un niño empieza con ataques epilépticos y tiene 2 o 3 tipos de medicaciones y ahora ¿cuál le doy? Y en este caso pues les enseño esta respuesta neuromuscular inteligente que tenemos que con un poquito de entrenamiento la gente lo puede entender para que logre identificar
¿qué medicamento le puede dar? ¿Qué medicamento para calmar? Porque eso es desesperante. Tanto en los niños con problemas de epilepsia como con estas parálisis cerebrales que tienen otros Si me permites, problemas. Claro, adelante. si me permites, quería también comentar el caso que me pasó con un grupo en donde se habían asociado porque todos eran pacientes con fibromialgia, pacientes con décadas de consumir los analgésicos, bueno, todos esos químicos. Y recuerdo que esto fue 2020, creo, cuando uno estaba en la pandemia encerrado en casa. Y me acuerdo que los contacté, les mandé evidencias sobre biomagnetismo, que se podía hacer algo. Y la verdad que fue bastante choqueante porque hubo gente que supuestamente padecía fibromialgia, que me ha llegado hasta amenazar y que deje de publicar esas cosas. Que con el biomagnetismo se puede, no, que por favor deje de dar falsas expectativas, que hay mucha gente sufriendo, y me amenazaron con denunciarme. Y la verdad yo me quedé en una pieza como diciendo, ok, listo. Y bueno, uno sigue su camino, nada más, no podemos hacer más. Sí. Y lo que había percibido en toda esta gente, claro, es un desgaste emocional desde el rencor, desde la desilusión del sistema médico, porque imagínate, 10 años tomando analgésicos y los doctores no te dan ninguna solución, no te dan absolutamente nada, gente que escribía en estos grupos diciendo que estaba harto, incluso gente que confesaba que varias veces había pensado en suicidarse. Entonces, el factor emocional, en este caso de gente con fibromialgia, era bastante. La duda que siempre me quedó es, al no poder tener posibilidad de rastrear a esta gente, es si realmente se podía hacer algo con casos de 10 años de fibromialgia. O sea, la curiosidad que me quedó fue, ¿se podría haber hecho algo? O sea, ¿qué pasaría si tenemos los famosos parásitos trabajando en nuestro organismo durante 10 años, más los residuos de los químicos? Bueno, en ese caso hay que hacerle la lucha y si te dan la oportunidad, pues hay que darle con todo. Eso es, darle con todo y ver resultados. En ocasiones, cuando hay casos así complicados, inclusive pues a veces uno entra en un autocuestionamiento y yo pregunto, ¿me ayuda el biomagnetismo? Y pregunto y levanto los pies y me marca sí. Claro. Entonces eso me anima Sí. y digo, no, estoy en el camino correcto. Hasta uno puede entrar Sí. en duda, pero digo, me ayuda el biomagnetismo y me marca que sí, pues entonces síguele en la lucha. Y así lo he hecho y lo hago. ¿Tú recuerdas cuando conversábamos ahí, cuando estaba en Ecuador, cuando yo te consultaba y te decía, mira, me toca decirle esta información a la persona y la verdad que me va a mandar, pero ya sabemos dónde? Y tú me decías, no, se la dices. Obviamente busca la forma de decírsela, no se la vomites arriba de la mesa, pero hay que buscar ese tipo de cosas. Y recuerdo un caso en donde me llaman para una abuelita que estaba mal, la habían llevado a internar en terapia intensiva y me preguntaban si podía hacer algo, y dije, sí, por supuesto. Y cuando la voy a rastrear a través de la bioenergética, lo primero que pregunto es, ¿querés recibir biomagnetismo? Y me respondió que no. Y fue como un balde de agua fría. O sea, fue la primera vez en mi vida que me topé contra, creo yo, ¿no? O al menos lo que he interpretado, con la decisión que tenemos todos los seres humanos de decir, bueno, hasta aquí. Sí, la muerte puede ser una sanación. Ese es un camino. Sí, una respuesta, sí. Sí, es una Sí. respuesta. La gente está cansada porque nosotros creemos, o los familiares,
están pensando que sí, que hay que buscar la manera de solucionar, pero hay que tener cuidado con eso. Justamente aquí Juan Carlos, ya lo comentaba alguna vez, Juan Carlos, que es mi colaborador, tenía un cuñado y este cuñado se tomó veneno y bueno, se quería suicidar y los padres hicieron mucho esfuerzo, pues le tenían que, imagínate, quemado todo el tracto del esófago, le hicieron una cirugía, Claro. le cambiaron todo esto, en fin, injertos, etcétera, y lo pusieron bien. Pero ya había pasado el tiempo, como cerca de un año, y digo, oye, me acordé cómo está tu cuñado. Me dice, está muy bien, pero la familia está enojada con él, porque él es un ingeniero, creo que de computadoras, cosas así, y obviamente para salvarlo, los padres y los hermanos, la familia, se endeudó, pero él no quiere colaborar en pagar esa cuenta. Wow, Y entonces claro. él les dijo, mira lo que les dijo. Dijo, pero ese no es el problema de ustedes, no es mi problema, es un problema de ustedes. Yo me quería morir. Tal cual, ¿sí? ¿Sabes qué? Tenía Sí, razón. sí. Son cosas que por lo menos a mí me descolocaban en esa época porque uno siempre asume que la gente que te consulta es porque lo desea, porque quiere, porque tiene esa voluntad. Y después te topas con esto y dices, ah, sí, eso también es la voluntad y hay que respetarla. A mí me pasa cuando me piden rastrear a un chico chiquito, un niño pequeño, pero no me lo piden los padres, me lo pide su abuela. Entonces yo le digo, no tengo ningún problema, abuela, pero necesito que los padres estén al tanto de lo que voy a hacer con su hijo. Y la abuela me ha dicho, no, pero que ellos no creen en esta cosa, pero por favor, hazlo. Y yo le he dicho, mira, no me parece ético, porque yo entiendo que la responsabilidad de la salud de un niño pequeño recae directamente en los padres. ¿Cómo voy a atropellar la voluntad de ellos en seguir un tratamiento o no? Y bueno, no todo el mundo lo entiende. Yo al menos entiendo que así debe ser y por eso me mantengo firme en ese tipo de convicciones. Sí, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. De padres a hijos, se lo puede hacer, Ujú. pero cuando te lo piden, pero así ya con mayor distancia, pues Terceras personas. no es conveniente. Así es. Es muy delicado, es muy delicado. Así es. Bien, rápidamente y antes de que se nos acabe el tiempo, tenía preparado esto, pero bueno, ya nos endulzamos con con esta conversación, pero aquí tenía yo, aquí hasta donde llegamos esto de la oxitoxina, para hablar de algo diferente, la oxitoxina, que es la glándula del amor. Y aquí tenemos, fíjate que de acuerdo a este instituto del doctor Weizmann de Israel, la neurohipófisis, esta es una de las pocas partes del cerebro capaz de regenerarse en una lesión. Y esto es motivo de investigación porque si la neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, se puede regenerar, entonces llama la atención que esto podría ayudar a regenerar otras partes del sistema nervioso. Entonces, sí es interesante este tema que bien podría ayudar. Obviamente, está esto en proceso de investigación. Aquí tenemos nosotros la hormona del amor, entre otras cosas, atrae a la pareja de toda la vida. El amor incondicional, afecto, dar sin esperar nada a cambio. En eso consiste el amor incondicional. Cero condicionamientos. Simplemente recibir o dar y nada más. Aquí hay otras formas que nos confunden dentro de lo que se conoce como
como esta relación, porque estábamos hablando del amor y obviamente podemos degenerar en estas obsesiones, en estos egoísmos, en posesión, que esto está en todo el otro extremo, digamos, de lo que sería el placer, la felicidad, la dicha. Y en este caso, pues esto se puede convertir en una relación tóxica, especialmente cuando afecta. Partimos en este caso de un sentimiento de carencia, una sed de tipo sexual más bien por el otro, y de aquí se generan además lo que son los celos. Ya saben que la celotipia es bien grave, se da en personas muy inseguras o otras características como la lujuria, y a la final esto puede terminar en una dependencia emocional, en una relación tóxica que puede causar mucha agonía, estrés, en fin, no hay una fluidez, una tranquilidad, un verdadero placer. Esos son los riesgos. Aquí tenemos una escalera del amor, que sería el uno en una dirección, el amor incondicional, y el otro tendríamos lo que se considera un amor egoísta. La explicación científica atribuye a la oxitoxina que hemos hablado, esta hormona del vínculo, y esta justamente se segrega durante el orgasmo. Mira, esto hace que sintamos empatía y conexión con la pareja. Aquí, las mujeres curiosamente liberan más oxitoxina y los hombres, en cambio, más dopamina, la hormona del placer, que igualmente nos acaba enganchando. Porque tú puedes tener un encuentro de una ocasión, de otra ocasión, y a la final con esto que nos ha dotado la naturaleza. Que eso es maravilloso, porque hay justamente, hablando de estructuras cerebrales, los núcleos accumbens, donde está el centro de recompensa. Pero además tenemos estos otros que se segregan a nivel de neurohipófisis, la oxitoxina, la dopamina, que son neuromoduladores. Aquí tenemos la química del enamoramiento sexual, aquí tenemos la libido. Y fíjate, los hombres liberan más testosterona. Las mujeres, en cambio, liberan estrógenos. Esta aumenta la libido en el punto más álgido del ciclo ovular. En este caso, la libido está como más atenta. Aquí tenemos la atracción. Este es otro de los puntos. En la atracción, aquí liberamos adrenalina, serotonina y dopamina. Nos sentimos de alguna manera más tensos, más enérgicos, felices, motivados. Tenemos otro punto, que es el apego. Este suele ser la etapa final del enamoramiento y su responsable es la oxitoxina. Bueno, aquí en el apego, en el parto especialmente, de manera especial el parto, la lactancia, aquí es donde se libera oxitoxina. Y esto ayuda también a la involución uterina y previene complicaciones como la hemorragia postparto. Imagínense ustedes la importancia de esta hormona, y como hemos estado hablando de cosas bastante fuertes, más bien en el sentido de afecciones, y fíjate qué tan cerca puede estar esto, pero hablaríamos en relaciones, digamos, de pareja que estén equilibradas, en donde haya relax, donde haya calma, donde haya disfrute. Aquí el profesor René Hürlimann, este doctor de la Universidad de Bonn, de Oldenburg, y él hace su propio aporte y dice los hombres, y en esta investigación dice los hombres que mantenían relaciones estables optaban por mantener más distancia entre ellos y una mujer desconocida que les resultaba atractiva cuando se les administraba oxitoxina. Esto sugiere la promoción de la fidelidad, es decir, de alguna manera recibían oxitoxina, lo que les
esta sensación de bienestar, de felicidad, pero mantenían distancia con personas o opuestos que podrían ser más atractivos. Aquí tenemos en la química del enamoramiento sexual, entonces en la libido nosotros tenemos estrógenos y tenemos testosterona en los hombres, estrógenos en las mujeres. El estado de atracción, aquí tenemos adrenalina, serotonina y dopamina. Y en el estado de apego tenemos oxitocina, vasopresina. El estado de apego no en el sentido negativo, porque podemos tener apegos también que pueden ser muy perjudiciales. Bien, aquí tenemos la oxitocina y la testosterona ayudan a hombres y mujeres a calmar el estrés. Fíjate que el hombre necesita 30 veces más testosterona para calmarse. La mujer con poca oxitocina. Aquí tenemos de hidropiandrosterona, que es la hormona madre. De aquí se deriva lo que es la adrenalina y de aquí lo que es la testosterona y el estrógeno. Aquí tenemos esta digamos, hormona madre. Esta está producida por las suprarrenales. Y el estrés hace que se dispare otra hormona que es muy importante, que es el cortisol. Y el cortisol, en cambio, tiene un efecto negativo en la producción de testosterona y estrógenos. Es decir, en un momento de estrés, testosterona y estrógenos se van para abajo. Por eso se produce esta indiferencia, digamos, en el aspecto sexual. Obviamente, el cuerpo está ocupado en luchar, en huir, en correr, en buscar soluciones y afecta al sistema gastrointestinal y también el sistema reproductivo. Todo eso queda para atrás. Entonces, de ese modo queda afectada la libido. Una vida sexual activa mejora. Fíjate cómo una vida sexual activa mejora la inmunoglobulina de tipo A. Ya saben que hay estos valores, este antígeno que se encuentra en la saliva, en las lágrimas, en las mucosas corporales. Y la función de estas inmunoglobulinas es justamente evitar virus, bacterias que entren al plasma. Y aquí ustedes pueden ver, y justamente ahora vi de alguien que envió, ya saben que envía mucha información de España, uno de estos aparatos pequeñitos para medir esta inmunoglobulina, para saber si eres positivo para supuestamente COVID, y lo que hicieron es poner agua. ¿Alguien de ustedes tal vez lo pasó? O, bueno, ahí lo vi, ponían agua. Y después de esperar unos minutos, salió positivo. ¿Positivo para qué? Con esto quiero hacerles reflexionar sobre la validez de los test. Y justamente Juan José acaba de pasar otro video que es de un oficial del ejército ecuatoriano que da su propia versión, interpretación. Sobre eso no vamos a discutir ni analizar, cada uno saque sus conclusiones. Pero en todo caso, estas son estas inmunoglobulinas diferentes, la IgG, que es la que se usa, la IgA, estas dos, pero existen otros, estas inmunoglobulinas que son inmunomoduladores. Aquí tenemos el doctor Karl Skarnecki también de la Universidad de Wilkes en Pensilvania, que hace otro tipo de investigaciones en esta dirección y él dice, entre otras cosas, tiene varios puntos que dice protege contra el cáncer de próstata. Es decir, a una actividad sexual 5 veces a la semana puede proteger contra el cáncer de próstata. Aquí nos mantiene en forma, podemos quemar 200 calorías en media hora. Bueno, aquí sugiere de quemar 200 en 5 minutos con 4
Ejercicios simples. Bueno, esto es lo que nos dice el doctor Karnetsky de Pensilvania. Aquí dice, alivia el dolor de cabeza. Al liberar oxitoxina aumenta nuestro nivel de endorfinas, un analgésico natural. También combate la depresión. El sexo ayuda a crear patrones de sueño mejores. Alivia la tensión nerviosa mediante la producción de serotonina en el cerebro, la hormona de la felicidad. Fíjate que la solución a muchos problemas está en la mano. Retrasa el envejecimiento, según el neuropsicólogo Dr. David Weeks del Hospital Real de Edimburgo. Nos hace parecer 10 años más jóvenes. Aquí es seguro contra la incontinencia femenina, pues propicia una mejor salud pélvica. Aquí alivia los síntomas de la enfermedad de células falciformes. Estas que aparecen aquí son las células falciformes. Esta sería una célula normal y esta sería la que toma esta forma. Porque al latir el corazón más rápido aumenta el nivel de oxígeno. La tasa de flujo en la sangre previene la formación de células falciformes en sangre y también trombosis. Aquí previene caries y sarro. La saliva de los besos disminuye el nivel de ácido que causa la caries. La saliva contiene opiorfina, un analgésico que alivia el dolor inflamatorio. Por eso es que la mamá, cuando el niño se cae, coge un poquito de saliva, es una sabiduría natural, y le pone al bebé y le calma. Fíjate aquí, un analgésico natural que alivia el dolor inflamatorio. Y las parejas viejas a veces ya obvian este tema del beso. Yo les digo a las parejas, digo, besa, toma un reloj, pon un cronómetro, besa 1 minuto a tu pareja. Y si le besa 1 minuto, esto activa, porque hay muchos sensores a nivel de los labios que activan todo lo que es este tema de los centros cerebrales en donde están realmente los centros para la sexualidad. Bueno, hasta aquí llegamos, son 21 puntos los que vienen más adelante. Bien, si alguien tiene algún comentario, adelante por favor, alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Jesús. Jorge, ¿cómo estás? Sí, una curiosidad. En la lámina anterior decía para el dolor de seno de las mamas. Algo se refería ahí. Lo podría poner porque no lo pasó muy rápido. A ver, ahora lo vemos. Es sobre la saliva. Hablaba del... Sí, previene la salud, la caries, el sarro, la saliva de los besos, disminuye el nivel de ácido que causa las caries. Me parece que sí hay algo más adelante relacionado justamente con cáncer de mama, pero está más adelante. Lo vi ahí en una lámina, creo. Había como 4 o 5. Más adelante fue. Más adelante. Sí. Aquí el tono pélvico, enfermedades cardiovasculares, previene contra enfermedades cardiovasculares. Aquí, contra derrame cerebral, ataque al corazón, protege contra la osteoporosis. Mujeres activas sexualmente muestran mayores niveles de estrógenos que las abstinentes. El estrógeno mejora la osamenta. Y por acá, aquí, este doctor del Hospital de Liverpool, especialista en salud sexual, dice, cuanto más se practica, mejora la salud del esperma. El doctor Arun Ghosh. Protege contra infecciones y el asma puede ser un buen escudo contra infecciones virales. El sexo es un fantástico antihistamínico natural
contra el asma. Alivia el dolor de espalda en las mujeres y el dolor menstrual. La estimulación vaginal aumenta la tolerancia al dolor. La estimulación clitoriana tiene un efecto analgésico. Aquí, pero este estaba en el 15, tú ya estás viendo más adelante. Estás ya aquí. En esta sí aparece protege contra el cáncer de mama. Las enormes cantidades de oxitoxina y de esta hormona primaria que habíamos hablado, que se genera en las suprarrenales, que se producen en el orgasmo, son hormonas que actúan como escudos contra el cáncer. Gracias, doctor. Ese era. Ya, muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta, si tiene alguien alguna pregunta, y si no, pues bueno, ya nos pasamos del tiempo, también empezamos un poquito más tarde, y entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana. Así que, hasta luego con todos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor.